Hoy, diciembre 24, estaremos leyendo la carta de Primera de Juan. Comenzamos con la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amaros unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan,
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hasta aquí terminamos este libro precioso de Primera de Juan. Obviamente este libro lo escribe Juan, el discípulo también amado de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla en primer lugar de la luz, ¿verdad? Nos habla que Dios es luz. La luz no acusa, sino que la luz revela. La luz viene a aclarar aquellas áreas de nuestra vida que están en oscuridad para venir a alumbrar, para darle vida, para darle otro estado de tinieblas a luz, ¿verdad? Y podemos en esta carta ver un tierno amor de Juan hablándole a los hijos de Dios de la manera en la que debemos de vivir, ¿verdad? Esto lo escribe, pero también es para nuestros tiempos. Nos aclara con mucho amor, pero también directo es, ¿verdad? El apóstol Juan nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Y nos dice que esta carta fue escrita para nuestro gozo, para que el gozo sea cumplido, para que nos dé como una guía espiritual de cómo debe de vivir un hijo que ama, un hijo que se dice ser hijo de la luz, ser hijo de Dios. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que andamos en luz, como Él está en la luz, podemos entonces tener comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, de toda tiniebla. Tenemos que entender que todos hemos pecado. No hay absolutamente nadie, dice la Biblia, que no hay nadie que sea bueno. Todos hemos pecado, ¿verdad? Para eso vino Jesucristo, para limpiarnos de los pecados y de toda maldad. Así es de que tenemos que reconocer que sí, todos hemos pecado, porque si no, hacemos que Dios sea mentiroso y que su palabra no esté en nosotros. Como número 2, el primero es saber que Dios es luz y aquellos que decimos ser hijos de Dios andamos también en la luz, reconociendo que en otro tiempo éramos hacedores de pecado, éramos pecadores, pero que ahora andamos en la luz y por esa luz tenemos comunión los unos para con los otros. Número 2, algo muy importante, todo aquel que dice ser hijo de Dios permanece en su camino, permanece en Él y anda, vive como Él, camina como Él, ¿verdad? Y esto nos dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo.
Y aquí nos habla de varias manifestaciones y una muy, muy importante de las manifestaciones que mostramos que permanecemos en Él es el amor. Esta carta es hablando sobre todo de la importancia de vivir en amor entre los hermanos. Yo creo que se debían dar muchas situaciones dentro de la iglesia a la cual Juan está hablando a los cristianos, como hoy en día también se vive. Tristemente, en nuestra actualidad también hay divisiones, hay murmuraciones, hay falta de amor por los hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que el que está en luz, pero aborrece a su hermano, entonces está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, entonces verdaderamente permanece en la luz. Fíjate qué ejemplo tan maravilloso. Si tú y yo decimos que permanecemos en Dios, pero hay algo que nos separa de nuestro hermano, de nuestra hermana en la fe, si tenemos rencor entre nosotros, si hay división, si hay falta de ese perdón, entonces lo que estamos diciendo es que no permanecemos en la luz, no somos hijos de la luz. Nuestros pecados han sido perdonados y esto es un punto clave. Hasta que nosotros entendemos que hemos sido perdonados, entonces estamos capacitados para perdonar a otras personas. Cuando tú y yo no perdonamos a alguien es porque no hemos entendido que hemos sido perdonados por Dios. Así es de que esto es un ejemplo que el apóstol Juan nos está enseñando. Tú dices que vives en luz, bueno, entonces significa que permaneces en él y que amas a tu hermano. Si haces lo contrario, déjame te digo, dice Juan, con mucho amor, pero no estás viviendo en la luz ni estás permaneciendo en él. Otro punto también que destaca el apóstol Juan de que permanecemos en él es de que hemos muerto a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, porque estos no provienen del Padre, sino provienen del mundo, nos dice el Señor. Y también sabemos que pues este mundo va a pasar sus deseos, pero todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios dice que permaneceremos para siempre. Entonces también en esto mostramos que permanecemos en Él, en que no vivimos ya para este mundo, sino para hacer la voluntad de nuestro Padre. Nos habla también de tener cuidado, porque en todo tiempo ha existido toda clase de falsos maestros y anticristos que niegan la existencia de Jesucristo. Así es de que tengamos mucho cuidado, permanezcamos en la palabra, permanezcamos en la enseñanza de nuestro amado Señor para estar listos a su venida, en su venida y no ser avergonzados. En el capítulo 3 nos habla del gran amor con el cual Dios nos ha amado, ¿verdad? Y sabes que ese amor le ha llevado a Dios nuestro Padre a llamarnos hijos, hijos de Él. Es una palabra maravillosa, porque todo aquel que tiene un Padre, entonces tiene la protección, tiene la provisión, tiene la confianza, la seguridad, aquel que te enseña. Somos hijos, somos herederos. Y todo aquel, dice que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces nuestra vida como cristianos va en esa vida de cada día, purificar nuestras vidas a través de esa vida en Cristo Jesús, de su palabra. Nos habla claramente que todo aquel que permanece en Dios no peca. Así lo dice la Escritura, es poderoso. El que permanece en Él no vive para pecar. No está en la práctica del pecado, porque todo aquel que peca dice que todavía no le ha conocido. Así es de que claramente Juan nos dice que nadie te engañe. Si practicas el pecado es porque eres del diablo. ¡Wow! Está fuerte. Juan, un apóstol de tanto amor, pero súper directo. Súper directo. Si vives practicando el pecado, entonces déjame decirte claramente, dice Juan, eres hijo del diablo, porque todo aquel que practica el pecado, pues es hijo de su padre, el diablo. Pero qué maravillosa palabra dice, para esto vino el Hijo de Dios, Jesucristo,
para deshacer las obras del diablo. Es decir, no pienses que por ser hijo de Dios tú tienes que seguir así. Tú eres libre porque Jesús en la cruz rompió y quitó todas esas obras, las deshizo en la cruz. Así es de que si tú eres un hijo de Dios, un nacido de Dios, no practicas el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, los hijos que permanecen en Dios, no pueden pecar. ¡Wow! En esto se manifiesta que son hijos de Dios y los hijos del diablo, en que amamos a nuestros hermanos y que no practicamos el pecado. Poderosa escritura, de verdad. Y en el capítulo 4, porque todo este capítulo de verdad que nos habla mucho acerca del amor, de amarnos entre hermanos. Nos habla acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Debemos, y nos enseña Juan, que debemos de probar los espíritus, porque hay muchas falsas enseñanzas. Así es de que no te comas cualquier cosa, hay que discernirla a través de la palabra de Dios. Podemos nosotros también aprender de este capítulo, en el capítulo 4, que nos habla que aquel que se perfecciona en el amor de Dios no vive bajo temor. Una de las, se pudiera decir, cosas que ayudan a quitar los temores es vivir bajo ese perfecto amor. No significa que el cristiano no va a pasar por situaciones de preocupación, de angustia, de temor, pero si tú te quieres, si queremos capacitarnos, hay veces que he llegado a pensar, si existiera una pastillita que uno se la tomara y ¡pum!, se quitó la ansiedad, se quitó la preocupación, se quitó el estrés. Pues sí existe. Esa pastilla se llama amor de Dios. Pero esa pastilla se tiene que tomar a diario. Se tiene que vivir bajo esa palabra, bajo esa confianza del amor de Dios para nuestras vidas. Y cada día cuando aplicamos ese gran amor para nosotros, entonces el temor se va, la ansiedad se va también, porque descansamos en que estamos en Él y que como Él nos ama, Él tiene tierno cuidado también de nuestras vidas y tiene planes maravillosos también para con nosotros. Vuelve y repite Juan, si amas a Dios, amas también a tu hermano. Así es de que yo creo que esto es casi el enfoque de Juan es, si somos hijos de la luz, permanecemos en Él y amamos a nuestro hermano. Si somos hijos de Dios, no pecamos, ¿verdad? No pecamos, no practicamos el pecado y seguimos amando a nuestros hermanos. Y aquí, por último, nos dice que a lo que vino Jesús fue a traernos vida eterna. Esa vida eterna está en Él, en Jesús, y esa es la confianza maravillosa que tenemos en Él. Cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que tenemos todas las cosas. Su Hijo Jesucristo es la verdad, el camino, la vida. Este es el verdadero Dios, Jesucristo, y la vida eterna. O sea que todo se encuentra en Jesucristo. No hay nada que puedas encontrar fuera de Él. La vida, la paz, el camino, el amor está en su Hijo amado Jesucristo. Y en este maravilloso libro nos habla acerca de la Trinidad, ¿verdad? Aquí menciona la preciosa Trinidad porque dice, estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y luego nos dice, y estos tres son uno. Creo que esto es un versículo poderoso que nos habla acerca de esta unión, ¿verdad? De que estos tres son uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Maravilloso versículo que nos muestra esa Trinidad maravillosa, difícil a veces de entender, pero no es necesario entenderla, simple y sencillamente el creerlo y saber que así es nuestro Padre, ¿verdad? Como un Padre, como su Hijo que dio su vida por nosotros, su Espíritu que está con nosotros y que es el que nos guía a toda verdad. Así es que en esta mañana deseo de todo corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que te haga transformar en aquellas áreas en donde aún todavía la luz de Cristo no ha llegado. Recuerda, Dios es luz y la luz echa fuera toda tiniebla que pueda haber en nuestras vidas. Si decimos que permanecemos en Dios para ya concluir y cerrar, debemos mostrarlo amándonos los unos a los otros y
practicando la pureza en todas las áreas de nuestras vidas, libres de la práctica del pecado, porque Jesús deshizo toda práctica y todo pecado en la cruz. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, como solo lo puede hacer. Deseo que esta noche 24 de diciembre no hayas olvidado al invitado especial en tu casa, en tu familia, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Que podamos en esta noche disfrutar también con nuestra familia, pero darle la gloria y darle la honra a quien lo merece, que es Él el que nos ha dado todo, quien es el todo en nuestras vidas. Que el Señor te llene a ti y a toda tu familia de su bendición en esta noche especial. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento